Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 7 de la materia de Corintios. En este caso nos toca ver los capítulos 13 y el capítulo 14 de Primera de Corintios. El capítulo 13 creo que es uno de los capítulos, más bien dicho, más reconocidos, que tiene versículos que las personas muchas veces conocen y citan sin saber que pertenecen a la Biblia probablemente, porque habla acerca del amor. Y el título que tiene en su Biblia, o en la mayoría de las Biblias, en este caso dice la preeminencia del amor. Y el capítulo 13 comienza con: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estas son parte de las cosas que menciona el capítulo 13, ¿verdad? Hablando del amor. Dice acá: el amor es indispensable en el ejercicio de los dones y en todas las actividades y relaciones de la vida. Quizás los hombres poseían conocimiento de la verdad divina y gran habilidad en la exposición de la Escritura y mostrar la fe más confiada en Dios, pero al faltar amor no son verdaderos exponentes de vida cristiana. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Dice la Biblia aquí que si nosotros no tenemos amor, si tuviésemos, dice el capítulo 2, versículo 2, profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, dice, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es parte fundamental de nuestras vidas. En los versículos del 1 al 3, que es lo que acabamos de leer, dice que en su separata dice: el camino excelente insinuado al cerrar el capítulo anterior no es lo que se entiende por caridad en el uso corriente de la palabra, dar limosna, sino el amor en su significado más pleno, el amor verdadero a Dios y al hombre. Sin este, los dones más gloriosos no nos sirven para nada y no son estimables a los ojos de Dios. La cabeza clara y el entendimiento profundo no tienen valor sin un corazón benévolo y caritativo. Puede haber una mano abierta y generosa donde no hay un corazón benévolo y caritativo. Hacer el bien al prójimo no nos hará nada si no es hecho por amor a Dios y buena voluntad para los hombres. Esa es la clave, ¿verdad? El hecho de que nosotros lo hacemos porque amamos a Dios. Las cosas que vamos a hacer para nuestro prójimo, para nosotros mismos, lo hacemos porque amamos a Dios y sabemos de que el amor de Dios habita en cada uno de nosotros. Dice: no nos aprovecha de nada si diéramos todo lo que tenemos mientras retengamos el corazón de Dios, ni siquiera en los sufrimientos más dolorosos. ¿Cuántos engañan los que buscan aceptación y recompensa por sus buenas obras, siendo tan mezquinos y defectuosos como son corruptos y egoístas? Significa que, ¿verdad?, una buena obra también tiene que hacerse por amor, porque a veces las cosas se hacen para que otras personas vean y no necesariamente porque se ama a una persona o porque se ama lo que está haciendo, ¿verdad? Algunas manifestaciones del amor son mencionadas del versículo 4 al versículo 7 y quizás estas son las más reconocidas que nosotros tenemos. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, todo lo demás se acaba, pero el amor permanece. Entonces, cuando se menciona aquí algunos efectos del amor, se estipula aquí que para que sepamos si tenemos esta gracia y si no la tenemos, no descansemos hasta tenerla. ¿Qué significa? Cuando aquí dice el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, habla de ciertas características que tiene el amor y entonces nos daremos cuenta si en realidad nosotros lo ponemos en práctica. Dice: este amor es una prueba clara de la regeneración y es la piedra de toque de nuestra fe profesada en Cristo. Se quiere mostrar a los corintios con esta bella descripción de la naturaleza y los efectos del amor que en muchos aspectos su conducta era un claro contraste con aquel. Significaba que ellos decían tener amor, pero en realidad no lo tenían, porque
lo que estaban haciendo con sus acciones, ¿verdad? Con su testimonio, no indicaba que hubiese el amor de Dios en la vida de ellos. El amor, dice, es el enemigo enconado del egoísmo. No desea ni procura su propia alabanza u honra o provecho o placer. No se trata de que el amor destruya toda consideración de nosotros mismos, ni de que el hombre caritativo deba cuidarse a sí mismo y todos sus intereses. El amor, dice, no busca lo suyo a expensas del prójimo o descuidando a los demás. Hasta prefiere el bienestar del prójimo antes que su ventaja personal. ¿De qué naturaleza buena y amable es el amor cristiano? Cuán excelente pareciera el cristianismo al mundo si los que los profesamos estuviéramos más sometidos a este principio divino y prestáramos la debida atención al mandamiento en que su bendito autor pone el énfasis principal. El énfasis principal de este capítulo son justamente estos versículos, del 4 al 7 y una parte del 8. Y quizás algunos hasta se lo pueden de memoria, pero una cosa es conocer, como dice acá, otra cosa es hacerlo, practicarlo, ponerlo por obra. Es decir, demostrar que el amor de Dios está en nuestra vida, porque ese es el amor más perfecto que hay. Y definitivamente que si está el amor de Dios en nosotros, nosotros lo podemos dar a otros, ¿verdad? De lo contrario, pues estará como un poco más difícil. Dice, ¿estamos dispuestos a dejar de lado los objetivos y finalidades egoístas? He aquí un llamado a estar alertas, diligentes y orando. ¿Qué significa? Que nosotros podamos estar listos, ¿verdad? Para dejar de un lado las cosas mías, mis cosas, mi yo, mis prioridades antes que todo lo demás, cuando yo debo de velar por el prójimo también, por el que está cercano a mí. Y luego del versículo 8 al 13 se habla acerca de la inmortalidad del amor. Significa que el amor es preferible a los dones en que se enorgullecían los corintios por su permanencia. Es una gracia que dura como la eternidad. El estado presente es un estado infantil, el futuro es el del adulto. Tal es la diferencia entre la tierra y el cielo. ¿Qué puntos de vista estrechos, qué nociones confusas de las cosas tienen los niños cuando se comparan con los adultos? Así pensaremos de nuestros dones, más valorados en este mundo cuando lleguemos al cielo. Porque en el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero mayor de estos es el amor. Eso nos dice, en resumen, ¿verdad? Lo que es el amor. Y por eso dice acá que, resumiendo, ¿verdad? La excelencia del amor es preferible no solo a los dones, sino a las otras gracias que se mencionan acá, que son la fe y la esperanza. La fe se fija en la revelación divina y así se asienta, confiando en el redondón divino. La esperanza se aferra a la dicha futura y la espera, pero en el cielo la fe será absorbida por la realidad y la esperanza por la dicha. No hay lugar para creer y tener esperanza cuando vemos y disfrutamos, pero allá el amor es perfeccionado. Allá amaremos perfectamente a Dios. Cuando estemos cara a cara con Dios, definitivamente que va a ser la máxima expresión de amor para nuestras vidas. Así que esto nos habla un poco el capítulo 13. Vamos al capítulo 14, donde habla de un valor importante y uso relativo de los dones. Eso lo vemos en el capítulo 14, el título, ¿verdad? Que en la mayoría de Biblias está, dice, el hablar en lenguas. Y tiene 40 versículos muy interesantes que les recomiendo que lo podamos leer. Dice, Pablo consideró necesario poner sobre aviso a los corintios en contra del abuso y del aprecio inadecuado del don de lenguas, íntimamente a este don donde el de profecía, y era el del Espíritu Santo quien movía a los que hablaban manifestando en revelación
Todos los dones tienen como fin la edificación de la iglesia y todos deben ejercitarse con amor. Y quizás les voy a hablar una experiencia propia en cuanto a eso del hablar en lenguas. La Biblia lo dice, lo menciona, y si la Biblia lo dice es porque es real. Entonces yo siempre he sido como muy apegada a eso. Lo que la Biblia dice es lo que es real, o sea, es lo que es la verdad. Y quizás hay algunas iglesias que han demostrado que el hablar en lenguas, ¿verdad? Nada más son repeticiones, repeticiones y repeticiones y ya. Y eso significa, hay gente que incluso, o sea, ha memorizado lo que hay que hablar en lenguas, en teoría, ¿verdad? En comillas, se podría decir, ¿verdad? Y definitivamente que eso no es así. Le voy a hablar de mi experiencia. Yo he sido como bastante escéptica a esas cosas, pero como le digo, muchas veces nosotros no leemos la palabra, y cuando nosotros leemos la palabra, ahí Dios nos revela. Y en la Biblia está, o sea, si está en la Biblia se puede, es algo que se pueda nosotros experimentar, ¿verdad? Entonces, quizás en el momento de que alguien oró por mí para que yo pudiera hablar en lenguas, yo estaba de verdad en mi mente, yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quería en realidad, porque decía, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y las personas oraban por mí para que yo pudiera de alguna manera hablar en lenguas. Al ver las personas, o sea, mi renuencia, ¿verdad? Decir, no lo quiero hacer, las personas se alejaron de mí y me dejaron. Vine yo y le dije, Señor, de verdad, yo no quiero hacer esto porque la gente quiere que yo lo haga. Yo lo quiero hacer porque, de verdad, o sea, siento que no es algo en lo que crea, le decía yo a Dios. Pero permíteme, si eso es así, o sea, si eso en realidad se va a dar en mí, que se dé en mí. Quizás no había pasado, pero ni un minuto. Cuando yo empecé a hablar, de verdad, me escuchaba, pero no entendía lo que yo estaba hablando. Y empecé a llorar, de verdad empecé a llorar porque yo le decía a Dios, o sea, en mi mente estaba hablando como normal, pero en mis labios salían otras frases, palabras, no sé qué, cómo decirle, que yo no entendía. Pero Dios permitió, de verdad, que yo pudiera sentir eso dentro de mí para poder saber que es algo real, que existe y es algo que edifica nuestra vida de manera personal, definitivamente que sí. Entonces, por eso yo creo que esto de hablar en lenguas no es algo, ¿verdad? De lo cual nosotros podamos decir, este sí habla, este no habla, no. Esto es de una relación con Dios y de algo que nosotros querramos también para nuestra vida, ¿verdad? Y Dios también que permite que nosotros podamos tener eso. Y cuando nosotros leemos, ¿verdad? Lo que dice acá, dice los versículos del 1 al 5, profetizar, esto es exponer la escritura, se compara con hablar en lenguas. Esta atrae la atención más que la clara interpretación de las escrituras, gratifica más al orgullo, pero fomenta menos los propósitos del amor cristiano. Dice, 2 razones para mostrar por qué el amor lo llevaría a uno a escoger el don de profecía antes que el de lenguas. Y es una por consideración de sus hermanos, y otro es por el deseo que los incrédulos se conviertan. Vea que es importante que si se va a tener ese don de hablar en lenguas, porque se puede dar, porque le digo, porque yo sí lo experimenté, de verdad, sí se puede. También está el de profecía, y hay tantos dones, ¿verdad? De los cuales nosotros podemos hacer buen uso, ¿verdad? De eso. Pero tenemos que considerar también a las personas, nuestros hermanos, ¿verdad? Y también que ese don nos pueda servir para que otras personas se conviertan a Cristo. En los versículos del 6 al 14 dice, ni siquiera un apóstol podría edificar a menos que hablara, de tal manera que le entendieran sus oyentes. Todos los servicios de la iglesia deben realizarse en las asambleas cristianas, de manera que todos puedan participar en ellos y sacar provecho. El lenguaje simple y claro de entender es el más apropiado para la adoración en público y para otros ejercicios de la iglesia. Todo seguidor verdadero de Cristo deseará más bien hacer el bien al prójimo que hacerse fama de saber o de hablar bien. Y de eso se trata, ¿verdad? Porque mucha gente busca los dones y trata mal a su familia, trata mal a su prójimo. Y no se trata de que mi comunión con Dios
va a estar súper estrecha, o sea, vamos a estar así juntitos, juntitos, y yo voy a sentir eso, pero mi relación con mi prójimo no está bien, con mis vecinos, con mi familia, ¿verdad? La familia con la que vivo, la familia con la que no vivo. Entonces se trata de que el amor de Dios va más allá de eso, va más allá de los dones, va más allá de hablar en lenguas, va más allá de la profecía, sino que es vivir y disfrutar, ¿verdad? El amor de Dios con las personas que están a nuestro lado. Dice acá en los versículos, de los versículos 15 al versículo 25, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente dirá, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero lo otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar, y me encanta esto, dice 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. De verdad, a mí este versículo me impactó muchísimo, porque ¿de qué me sirve tener miles de dones si las personas no pueden entender lo que Dios vino a hacer por ellos? O sea, mi trabajo acá en esta tierra, mi propósito es parte de que las otras personas conozcan de Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Escuchándome hablar en lenguas no va a hacer que alguien se convierta, al contrario, puede hacer que alguien se aleje. Pero sí, como dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras con una lengua desconocida. De verdad que para mí este versículo es sumamente clave, ¿verdad? Y luego la última parte de los versículos 34 al 40, donde dicen el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozco que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Aquí estaba claro que las mujeres estaban haciendo también como un pequeño desorden, ¿verdad? En medio de todo. Entonces Pablo viene y le dice, mire, el orden es así, ¿verdad? Las mujeres mejor manténganse al margen ahorita, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que era una iglesia sumamente desordenada por todo lo que hemos visto, y al final por eso le dice, hágase todo decentemente y en orden, ¿verdad? Pablo no quería desorden en la iglesia, porque yo creo que ese desorden en la iglesia hacía que las personas se alejaran, y quizás las mujeres en aquel tiempo también querían tomar, ¿verdad?, demasiado protagonismo y probablemente dejar a un lado a su esposo. Dice, cuando el apóstol exhorta a las mujeres cristianas a que busquen información sobre temas religiosos, vean, de sus esposos en casa, dice, muestra que las familias de los creyentes deben reunirse para fomentar el conocimiento espiritual. Significa que, ¿verdad?, las mujeres somos una base ahora en este mundo, ahorita, actualmente, ¿verdad?, para predicar. O sea, hay muchas mujeres que se han levantado de verdad ahora a predicar la palabra de Dios, y gloria a Dios por eso. Antes no había tanto, pero ahora sí. Y bendito sea Dios, porque de alguna forma, ¿verdad?, la palabra de Dios, eso es lo que cuenta, tiene que llegar hasta el último rincón de esta tierra. Gracias por quedarse acá. Les insto nuevamente a poder leer el capítulo 13 y el capítulo 14. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.